Educación, el gran tema del desarrollo de la humanidad. Pero la educación es tan antigua entonces como la misma humanidad. Pero la educación además obligó por la ubicación de los seres humanos a usar las distancias. Y así aparece la educación a distancia cerca a como la conocemos hoy en día, porque hace 172 años se inaugura la educación a distancia en Berlín, con el propósito de enseñar lenguas extranjeras a personas que vivían lejos de las ciudades. Y hace 150 años, en Inglaterra, se inaugura otro proyecto de educación a distancia casi simultáneamente con Estados Unidos, también para atender a las poblaciones lejanas. Casualmente, próximo año, el 2023, se cumplirán 150 años de esta organización que inaugura la educación a distancia por correspondencia. Desde entonces, miles de toneladas de papel han sido impresas para enviar la correspondencia a los alumnos lejanos de las ciudades. Fueron muchas las razones por las cuales la educación a distancia se divulgó por el mundo. Vamos a revisar 5 de esas importantes motivaciones. Una de las motivaciones de la educación a distancia está en el ambiente sociopolítico que genera en la movilización de las poblaciones oferta y demanda y la necesidad de competir en los mercados. Pero no solamente a nivel individual o de una ciudad, sino a nivel de países. A escala planetaria, los grandes movimientos poblacionales han generado la necesidad de ubicarse y reubicarse en las competencias, en la necesidad de obtener una posición en los mercados. Esto obligó a países, por ejemplo, como China, donde cada año egresan 60 millones de escolares a ubicarse en las universidades del planeta. Perú, con 400.000 alumnos que egresan cada año, tenemos serias dificultades para ubicar a nuestros estudiantes y conseguir que ellos ingresen a los mercados a competir en calidad. ¿Por qué? Porque hay que cuestionar también cuál es el ambiente sociopolítico que no ha permitido que las universidades peruanas alcancen un nivel de posicionamiento tan importante como las mejores universidades de Japón, de los Estados Unidos o de cualquier país europeo. Mucho por hacer en ese espacio y allí la educación a distancia o la educación en general no ayudó. Pero no es el único asunto. Tenemos que observar por igual que esa competencia por el mercado obligó a los individuos a cargo de sus familias a generar espacios en los cuales puedan lograr los bienestares deseados. Se han venido cumpliendo, hemos alcanzado logros de desarrollo económico que nos ubiquen de manera que las familias alcancen el bienestar y los individuos su realización profesional, o seguimos discutiendo por la calidad de la enseñanza, la calidad de los individuos y los espacios en donde ellos pueden competir. La educación tiene ahí un segundo aspecto que todavía tiene que superar en el caso peruano. Y tenemos un tercer tema: los costos, los presupuestos, la inversión, el retorno educativo. Porque la inversión que hace un padre de familia para lograr que su hijo ingrese a los mercados no siempre tiene el retorno deseado. Aquí hay un asunto que tienen que ver los gobiernos, que es el lograr que su población alcance espacios importantes. Y ahí el retorno económico para el Estado tiene una razón de ser. Pero para la familia, el retorno educativo propiamente dicho y para la escuela tiene razón y relación directa con el talento de cada individuo. Estamos alcanzando logros importantes. ¿Qué nos dice PISA? ¿Qué nos dicen los censos que el Ministerio de Educación hace? Nos dicen que estamos logrando el retorno adecuado de la inversión en educación. Pues es un tercer asunto que es urgente superar. Los cientistas de la educación han logrado comprender mejor cómo aprende el ser humano. En los últimos 80 años, importantes científicos han demostrado cómo es que la forma como el ser humano aprende es un asunto genético e igual ocurre con el niño peruano o el niño de cualquier país del mundo. Hoy los neurólogos
generan aportes importantes de cómo se cablea el cerebro y cómo es que este ambiente bioquímico se debe tratar para estimularlo adecuadamente y generar los aprendizajes deseados. Los psicólogos igual han hecho un aporte de suma importancia y la pedagogía entonces enriquece y permite encontrar mejores estrategias para los aprendizajes deseados. Y en esto la educación tiene también una deuda pendiente, porque llegó la tecnología y no hemos sabido aprovecharla como mejor debió ocurrir. Se han invertido miles de millones de dólares en computadoras y ha quedado demostrado que no era suficiente tener equipos para tener mejores hombres, porque los maestros tenemos la obligación de preocuparnos ahora más que nunca por lograr que esa tecnología se asimile adecuadamente y sirva en efecto para lograr el producto educativo deseado. Y en esto tenemos mucho por hacer. Cuando hablamos de la educación en línea, nos referimos a aquella que está mediada por las tecnologías digitales. Muchas veces a esta educación en línea le hemos llamado educación virtual, le hemos llamado aprendizaje digital, aprendizaje electrónico y tiene diversos nombres con los cuales se le conoce. En la actualidad nosotros hemos identificado ciertos momentos que esta educación en línea ha propiciado. Estos son la interactividad del aprendizaje, la colaboración en el aprendizaje, la personalización en el aprendizaje y la participación del estudiante en el desarrollo de su propio aprendizaje. Aquí hablamos entonces de 4 generaciones. La primera generación, que como todos sabemos, es aquella que estaba mediada principalmente por estas plataformas digitales llamadas páginas web, que en un inicio servían al docente para colocar información, materiales que eran recibidos por los estudiantes de manera pasiva, en la cual ellos trataban de hacer algunos cuestionarios, algunas tareas simples, y estos cuestionarios permitían demostrar lo que ellos iban aprendiendo, pero no había una interactividad entre el estudiante, los compañeros, o el estudiante y el docente. En la segunda generación estamos hablando ya del uso de aulas virtuales, aquellas plataformas LMS en las cuales se agregan ciertas herramientas que van a permitir la interactividad entre docente, estudiante y compañero. Ahí estamos hablando del uso de foros, chats, que van a permitir que los estudiantes puedan acceder a diversos recursos que no solamente van a estar en la plataforma, sino que se van a incorporar algunas herramientas que se encuentran fuera de la plataforma. En la tercera generación, aquí ya hablamos de la participación del estudiante. Se agregan otras formas de enseñanza, aprendizaje, haciendo uso de otras herramientas además del aula virtual. Nosotros contamos, por ejemplo, con las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y también contamos con los servicios de mensajería como el WhatsApp, muy usados para la participación activa en los cursos virtuales. En la cuarta generación nosotros ya hablamos de una interactividad docente, estudiante, estudiantes con los compañeros de estudio en el aula virtual. Ahí nosotros trabajamos con la web 3.0, la web semántica. Ya hablamos del uso de otras plataformas como para hacer videoconferencias, se usan estrategias como el uso de los webinars. Hablamos también de plataformas adaptativas, aquellas que personalizan el aprendizaje de acuerdo a los estilos y ritmo de aprendizaje de los estudiantes en relación a sus necesidades reales. Se va personalizando el aprendizaje en relación a cómo ellos van aprendiendo y qué es lo que necesitan seguir aprendiendo. Un aprendizaje diferenciado en el aula. Ahí se usa, por ejemplo, la analítica de datos. ¿Qué más estamos utilizando ya en esta cuarta generación? Estamos utilizando la realidad virtual.
Estamos utilizando, por ejemplo, los chatbots como parte de la retroalimentación de las aulas virtuales. ¿Y qué retos tenemos en esta cuarta generación? Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en la educación en línea es trabajar con estos mundos virtuales o metaversos que ahora el docente podrá llevar de manera portable a los diferentes entornos o sectores que nosotros tenemos en la educación peruana. Son grandes retos y para ello se requiere que los docentes manejen las competencias digitales necesarias para estos nuevos retos de la educación en una cuarta generación.